Sean todos bienvenidos. Alipitata Charipaichi, Tukuy Mushikunata, Alichamushka Kapaichi. Todos tengan muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro de canto y resistencia. En esta ocasión nos acompañarán el compañero Leonidas Díaz. Él es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, y también el compañero Leonardo Cerda, que es parte del Movimiento de Liberación Negra e Indígena. Yupaychanchik mashikuna ñukanchik kaypi kanchik kushilla kikinkunawan pakta rimarishpa katingapaj kay canto y resistencia nishka ukmantak ñukanchik kikinkunaman hatunapaytak chayachinchik mashikuna kaypi kanchik ñukanchik takikunawan ashtawan ñawpaman llukishpa katingapaj ñukanchik shimikunamantapash. Canto y resistencia nos acercamos desde la palabra a reflexionar sobre la necesidad de colocar a las culturas como un eje fundamental para la gestión política, comunitaria y organizativa. Y esta noche estamos, como ya nuestra compañera Saiba nos ha compartido, tenemos al compañero Leonidas Isa Salazar, presidente del CONAIE, y también el compañero Leonardo Cerda, del Movimiento de la Liberación Negra e Indígena, y que también les invitamos a todos ustedes a que sean parte de este proyecto que nosotras como Sinchi Warmicuna estamos trabajando, un nuevo proyecto audiovisual que se llama Muyumicanchi, que nace precisamente el 12 de octubre del 2020 en el marco de la conmemoración de los 528 años de resistencia indígena y afrodescendiente del Movimiento de Liberación Negra e Indígena precisamente. Con nuestros cantos nos proponemos fortalecer los tejidos sociales de los pueblos y nacionalidades. Sembrando la palabra, el mandato es resistir. Bajo tierra es estar arriba con la vida. Para el futuro, para nuestros guaguas, seguimos aquí hasta morir si es necesario, dice el canto. Estamos porque nuestros corazones laten en esta lucha. Bajo tierra desde el sur, con los páramos bordados de quinoa. Bienvenidos, queridos compañeros Leonidas y compañero Leonardo, y a todos ustedes, queridos amigos, amigas, por estar presente en este nuevo conversatorio Canto y Resistencia de Sinchi Warmicuna. Y arrancamos aquí, damos la bienvenida a nuestros queridos compañeros, compañero Leonidas y compañero Leonardo. Por favor, activamos nuestras cámaras y así empezamos nuestro conversatorio aquí, simplemente con una pregunta que nos interesa a nosotras saber. Ñukanchik risinga pamunanchik ñukanchik yaykunatapash maymandan imaja ñukanchik ashtawan mutzurishpa shamunchik ñukanchik yaykunawan nachu mashikuna. Y bueno, la primera pregunta que a nosotras se nos ha ocurrido y se nos viene como a la mente es: ¿qué es sembrar la palabra para Leonidas Isa? ¿Y qué es sembrar la palabra para nosotras como pueblos y nacionalidades, y nosotros también? Empezamos con el compañero Leonidas y bueno, vamos continuando con Leonardo también. Alishamos Kakapaymashi, Leonidas Nikanchika y Leonardo Tukunam. Alituta, Yupaychani. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero enviar un saludo cordial a nombre de nuestro Consejo de Gobierno de la gloriosa CONAIE, recién elegidos. Así que antes de entrar al programa a desarrollar los temas, espero que nos acompañen. El 24 de julio vamos a hacer la transición de mando, como siempre hemos sabido desarrollar los pueblos y nacionalidades. Este se realizará en la provincia de Cotopaxi, en la comunidad de Cochapamba. Bueno, la pregunta es: ¿qué es sembrar la palabra? Eso ¿no es cierto la pregunta? ¿Estoy bien? Me parece importante repetir a tres conceptos, a tres construcciones que muchas veces hemos venido haciendo. Los jóvenes en el último tiempo hemos resignificado, ¿no? Sobre todo esta consigna salió en el 2009, cuando estábamos luchando justamente por el tema del agua, del territorio. Incluso hicimos una caminata desde la Amazonía en el 2010. Se decía, no, diciendo y haciendo. Para mí me parece importante el sembrar la palabra. Primero uno tiene que aprender a honrar la palabra.
Y para honrar la palabra, la única acción es hacer. Y en ese sentido yo creo que los pueblos y nacionalidades, por generaciones, no hemos perdido honrar la palabra cuando se las da. Y en este momento también pasamos un tiempo medio complejo, hay una destrucción de la palabra, y muchas veces se acuerda, se define, pero también a la vuelta de la esquina se rompe la palabra. ¿No? Aquí me parece otro elemento importante también que en los últimos tiempos estamos sosteniendo con mucha fuerza. Esto salió en las discusiones de 1994, en el primer proyecto político de 1994 de la gloriosa CONAIE, ¿no? Y que luego, lógicamente, algunos intelectuales, filósofos, fueron construyendo como esta idea y que para el 2000 estaba como en auge, ¿no? Esto del mandar obedeciendo. Primero, para mandar hay que obedecer. Y la obediencia no es simplemente, ¿no es cierto?, de los dirigentes, sino de lo que hablaron los dirigentes. Esta transmisión de mando que lo hacen desde la última comunidad, la organización de segundo grado, las federaciones provinciales o el pueblo, la nacionalidad, las organizaciones regionales y, lógicamente, este mandar de las palabras, de las decisiones que vienen desde nuestras organizaciones de base. Ese es un segundo elemento que me parece importante realmente entender esto del sembrar, ¿qué es sembrar la palabra? Y un tercer elemento me parece importante, estimados compañeros. De pronto ahora necesitamos construir a partir de la simbología. En muchas veces se ha quedado en un análisis muy teórico, muy vacío, donde no se honra la palabra. Pero me parece importante algo que ha construido los pueblos y nacionalidades en estos últimos más de 500 años, es cómo ir construyendo la palabra a partir de la simbología. Son nuestras referencias simbólicas sagradas que están allí, presentes, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar el sentido de esto que fue hablado para nuestros pueblos y nacionalidades. Aquí quiero remarcar como dos elementos importantes, ¿no? Un taita me decía en una ceremonia, a ver, ¿por qué nuestros mayores, nuestros abuelos, en estos 500 años, cuando había el despertar de los pueblos, después de un proceso muy jodido que hemos vivido en la colonia, en la república y en la última etapa del cierre del Huasipungo, ¿no es cierto? 63, 74, primera y segunda reforma agraria, siempre decían, oiga, ¿por qué los mayores antes frente a los hacendados actuábamos así agachaditos, no nos indicaban la cara? Por eso decían, pero habla alzando el sombrerito, limpiando la carita, ¿no es cierto? Y hay un taita decía, ¿saben por qué actuamos así durante 500 años? Porque nosotros jamás dejamos morir la palabra, ni la tradición, ni la sabiduría. La hicimos así para guardar en el corazón. Y eso me parece importante. Lo que está guardado en el corazón ahora, en esta generación, después del levantamiento de 1990, ¿por qué decimos que es el primer levantamiento indígena cuando en esos 500 años tenemos más de 250 rebeliones en el continente? Pero la decimos que es la primera porque nos convertimos en sujetos políticos, porque dijimos, estos 500 años que hemos guardado de esta manera en el corazón, pues ahora le indicamos, para que esta palabra sembrada en el corazón, estos símbolos sagrados sembrados en el corazón, en este momento, los jóvenes, los adultos, los que estamos en este momento lidiando con esta realidad, pues la disponemos, la ofrecemos para la transformación de la sociedad. Eso podría decir, en términos así, disculpen, resumidos, qué significaría para mí el sembrar la palabra, no para esta generación, sino la que ha venido construyendo, sembrando sistemáticamente nuestra sabiduría milenaria. Solo quiero finalizar, perdone, me llamó mucho la atención cuando decimos este es un espacio de canto y resistencia, el arte y la resistencia. Eso están muy apegados en la tradición milenaria de los pueblos indígenas. No nos olvidemos, no me acuerdo ahora mismo que este libro la leía varias veces, ¿no? El Taqui Oncoy. La gente moría bailando. Esta relación recíproca que se hacía en estos tiempos de la colonialidad del poder al inicio,
cuando se ponía, ¿no es cierto?, simbólicamente quién tenía más el poder, cuando el cóndor era amarrado al toro bravo, ¿no?, al toro de Lidia, traída de España, y se decía allí, estos encuentros fueron tan dolorosos que finalmente tuvimos que aprender que esto finalmente tenía que unirse. Así que somos una sociedad altamente diversa, construida del arte, del canto, de la música, donde incluso perdíamos la vida bailando, pero esta es la sociedad que ha tolerado y que va a seguir construyendo hacia adelante. Muchas gracias. Yupaychani Mashi Leonidas ñukanchikpa shunkukunapi gastawan tarpushpa sakincha yuyaykunata ñukanchik kunda hatun taytakunapas astawan yachakushpa yachachishpa shamushka ñukanchikkunata mashikuna shinami astawan rimarishpa katinchik ñukanchik astawan yuyaykunatapas hatun yachashpa katinapa. Y nos quedamos con eso, con que la palabra no vamos a dejar morir. Y llevamos nuestra cabeza hacia abajo como en reverencia, porque lo llevamos nuestro corazón a nuestro corazón y no lo dejamos morir esta palabra. Y también como símbolo de ofrecimiento y de transformación de esta sociedad, ¿no es cierto? Con los cantos y con la resistencia que vamos cantando no solamente en momentos de alegría, en momentos de felicidad, en momentos de dolor. Taquionco significa precisamente eso, cantar al dolor para resistir y para saber hacia dónde nosotros vamos con las voces de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Y Paichani Mashi Leonidas Sinapes estaba Katinchi, Gastón Rimarikunawan, y invito a Leonardo Cerda, muchas gracias por estar aquí. Para usted también, ¿qué significa sembrar la palabra? Y cómo nace este movimiento de liberación negra e indígena que de alguna manera va transportándose hacia otras comunidades, otras organizaciones con este interés de seguir uniendo a estos pueblos. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Anita, muchas gracias, Julio, estimado Leonidas. Bueno, primero nosotros, como el Movimiento de la Liberación Negra Indígena, somos una coalición de colectivos, pueblos, organizaciones de base y movimientos sociales de toda Latinoamérica que nació precisamente el año pasado, con el objetivo de respaldar las luchas contra el racismo, la violencia, la discriminación, el colonialismo y los estragos del capitalismo. Nosotros queremos sumar todas las voces del continente y generar una red de acción solidaria, ¿no? En diferentes plataformas, en diferentes vías, apoyando los procesos en territorio. Como bien decíamos, ¿qué significa sembrar? Para nosotros, los pueblos originarios, sembrar, tarpuna, es muy relevante esto, ya que nosotros somos el fruto de la siembra. Sobre todo nosotros, los de esta generación. Nosotros, como yo sé decir, los de mi generación somos los hijos del levantamiento del 92. Y de ahí vendrán los hijos del levantamiento del año pasado. Nosotros, cada generación, vamos cosechando lo que han hecho nuestros antepasados, así como lo hacen nuestros antepasados del 92, nuestros abuelos, pero también nuestros antepasados en nuestros territorios, en nuestras culturas, en sus luchas sociales, en sus luchas por vivir, por la vida, por la defensa de la tierra, por la espiritualidad, porque no nos borren de la historia. El colonialismo ha querido que a nosotros, los pueblos indígenas, nos borren de la historia y homogenizarnos, ¿no? En este mundo capitalista, patriarcal, colonialista. Y creo que nosotros desde los pueblos indígenas venimos con esta visión que han venido desde nuestros antepasados, de proteger nuestros territorios, nuestros recursos, nuestra tradición, de ir hacia la siguiente generación, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos que saber que nosotros solo estamos en este mundo prestado, ¿no? Estamos aquí como guardianes de la tierra, como guardianes de nuestros territorios y de nuestra ancestralidad, de nuestra conexión con el mundo espiritual. Yo creo que eso es bastante importante, sobre todo para los de nuestra generación. Los frutos que nosotros estamos cosechando son el fruto de la resistencia de los pueblos indígenas. No sé, nosotros ahora creo que estamos en una generación muy importante, ya que, como a veces digo, nosotros somos los primeros indígenas que estamos en el siglo XXI, que luchamos por
que luchamos por mantener nuestras voces vivas, nuestra cultura, nuestra ancestralidad en pleno siglo XXI, donde el capitalismo, el patriarcado, la colonización está tratando de borrar nuestra historia. Entonces, nosotros ahora mismo estamos sembrando la vida y los frutos que tienen que cosechar nuestras próximas generaciones. Yupaychani, Mashi, Leonardo, gracias por esas experiencias que vienen de alguna manera acumulando también como jóvenes con presencia en diferentes espacios organizativos también. Yupaychani, Mashi, Leonardo, Mashi, Saiga, ¿qué te pasó? Muchas gracias, compañera Leonidas, compañero Leonardo. Me parece súper importante compartir este diálogo, ¿no? Un diálogo más allá del ser tal vez dirigente como tal, el compañero Leonardo, más allá de estar dentro de un movimiento, pues conocer la parte humana de cada uno de los compañeros es importante. Y claro, lo que dice el compañero Leonardo, ¿no? Vamos justamente respaldando, dice, esas luchas. Dice que somos el fruto de la siembra, ¿no? Y es así, al final es así, es un ciclo que nosotros vamos como cerrando, abriendo y cerrando, abriendo, pero nunca nos olvidamos de la palabra de nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Además, también menciona que somos los hijos del levantamiento, y justamente mencionaba el compañero Leonidas, que también era una de las consignas, somos los hijos del primer levantamiento, decíamos, me acuerdo en el 2012, también creo que fue la marcha que se hizo por el agua. Entonces son esas palabras que nos llevan como a reflexionar. Y claro, quisiéramos conocer un poquito más, sabemos que el compañero Leonidas también es músico, ¿no? Nosotros también somos cantoras, también hacemos música, también desde el arte como tal, hemos venido como trabajando también. Entonces, para el Mashi Leonidas, dice, usted es músico, también es importante saber desde ese ser músico, considera que el ser artista es una profesión que nos permite vivir de ello, primero. Y lo otro también, pues, cómo ha venido planteando desde sus diferentes espacios de dirigencias la vinculación que se puede dar o que se ha venido dando entre el arte de los pueblos y nacionalidades y los procesos organizativos. Y sobre todo, qué necesidad hay de colocar a las culturas como un eje fundamental. Como 3 preguntas en una, pero que nacen desde el tema de que sabemos que también el Mashi Leonidas hace música, ¿no? Por favor, me ayuda complementando, ya no me quedo en la cabeza. Sobre la primera pregunta, si la música es una profesión. Yo creo que más allá de la profesión, es un elemento altamente sagrado, incluso para la convivencia armónica de los pueblos. Ustedes han visto, medio a veces hay problemas, hay una música, hay arte y se vuelve al equilibrio. Incluso yo en algún momento estaba desarrollando una tesis, ¿no?, de cómo, por ejemplo, en procesos dolorosos de aplicación de justicia indígena se deben ir articulando como con estas dinámicas artísticas. O en algún momento, incluso con una sonaja, en una ceremonia, cómo se va curando a la gente, ¿no? No es simplemente látigo, ortiga y esta cuestión. Entonces yo creo que el arte es el alma mismo, la canción, la música, es el alma mismo de los pueblos indígenas. Yo aprendí de la nada, o sea, no me fui ni a la universidad, a la música, no, ni a un maestro, realmente aprendí en la iglesia. Una hermanita me enseñó 2 notas y ya con esas 2 notas, luego llegué realmente, al menos en la quena, en mi provincia, en una competencia, a un lugar importante, o sea, el primer quenista en el 2008, que fue muy importante. Por eso yo les invito a los jóvenes, incluso en la ciencia, si miramos los países europeos, ponen como materia general, como de cultura general, dentro del sistema educativo, porque incluso en términos científicos está comprobado que ayuda a desarrollar el sistema neurológico de las personas, ¿no? En ese sentido, creo que a los jóvenes, al menos, yo siempre he invitado, tenemos que por lo menos una quena, una guitarra, un charango, que realmente permita interlocutar con el alma, ¿no?, con nuestro espíritu, que es a partir del arte de la música. Y en ese proceso me parece, más allá de una profesión, porque a veces también decimos, ese grupo profesional, ¿no? A veces también quedamos como muy lejanos, digamos, frente a la realidad, ¿no?
Así que les invitamos a los jóvenes, aprovechando de este espacio, me parece importante que cada joven, cada hombre o mujer, no estoy hablando aquí en exclusividad de un hombre, que podamos articular en estas dinámicas. Y yo ahí saludo realmente al pueblo tabalo, al pueblo saraguro, quienes más se han destacado, al menos en la recuperación de los instrumentos, la recuperación del arte de la música. Y así que tenemos que seguir ese ejemplo también de los otros pueblos. Allí creo que hay un esfuerzo que están haciendo los diferentes pueblos también, pero en ese nivel me parece importante destacar y tenemos que aprender de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un tiempo del Inti Raymi, Dios mío, ir a Otavalos, pues, con cientos de músicos, y eso realmente ha permitido equilibrar la vida armónica de los pueblos, o de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido también entender estas otras formas de interpretación de la música. Pueblos como el mío, por ejemplo, está más desarrollado el tema de la banda, o de pronto otros pueblos están desarrollando otro tipo del quehacer de la música, del arte, ¿no? Allí que podamos realmente ir reequilibrando e invitar nuevamente a esa generación que no se deje morir, no nos dejemos morir esta parte importante para nuestro proceso de lucha, ¿no? Ahora, ¿qué tanto puede servir dentro de los procesos organizativos? Que yo recuerde, al menos después que aprendí a tocar la guitarra a mis 17 años y a hacer música en la iglesia, nosotros empezamos haciendo escuelas de música en las comunidades. Yo, en todo mi tiempo que estaba aproximadamente, tendría una cobertura de unos 50 a 70 escuelas de formación que hacíamos en las comunidades. Y claro, uno después de eso vuelve a ver con mucha ilusión, ¿no? Los jóvenes con quienes compartíamos en ese momento, ahora tenemos compañeros que hacen muy bien la música profesional y uno tiene que sacarle el sombrero porque finalmente han logrado constituir en un proceso de fortalecimiento. Así que me parece importante, uno de los pilares fundamentales para articular, fortalecer los procesos comunitarios organizativos es el arte, la música, donde realmente se va recreando también nuestra referencia cultural, ¿no? En ese sentido, no estoy diciendo exclusivamente la música, pero el arte, la literatura, todos estos elementos que de alguna manera está recreando en el convivir comunitario de las comunidades, pueblos y nacionalidades. No sé si quedó alguna cuestión pendiente. Me recuerda, compañera Cuyu. No, al contrario, pues nosotros vamos viendo que, como dicen, ¿no? Que es bien importante el tema del arte, que a veces pues dejamos en segundo plano en muchos lados y en las mismas comunidades y en las mismas organizaciones también se deja como de lado el arte. Ahora ya no hablamos solo de la música dentro de los pueblos y nacionalidades, sino de la poesía, de la danza y otras manifestaciones artísticas. Y claro, nosotros veníamos diciendo, claro, conociendo de que Leonidas Diza viene desde algunos espacios de dirigencia, decíamos realmente la vinculación entre el arte de los pueblos y nacionalidades y justamente los procesos organizativos. Machenita. Mashi, Saiga Yupechani, Mashi, Leonidas, yo tengo aquí también una pregunta que quisiera un poco dirigirme hacia este espacio, ¿no es cierto? Que justamente en este momento se encuentra el compañero Leonidas como presidente de la CONAIE. Pensamos que ningún gobierno ha tenido el acierto de potenciar las culturas de base comunitaria, ¿no es cierto? Y desde la construcción de las políticas coherentes, sino coyunturales y muchas veces electoreras, ¿no es cierto? ¿Cómo romper con esto desde la gestión de la CONAIE? Ahora que usted está aquí, ¿cómo romper con todo esto? Repítame la primera partecita, que está muy difícil esta pregunta. Voy a traducir. No, lo que decía es que en realidad, o sea, en ningún gobierno no ha habido, o sea, no se ha tenido ese acierto, ¿no es cierto?, de potenciar a las culturas, ¿no es cierto?, de base comunitaria, las culturas que están, las expresiones que están en las comunidades que de alguna manera logran construir otros espacios de intervención, ¿no es cierto?, y logran
puedan también visibilizar estos trabajos culturales como nosotras, como las organizaciones de mujeres cantoras, que estamos dedicadas como a recuperar esos cantos tradicionales, ¿no es cierto?, de nuestras mamas cantoras, pero que en este proceso de construcción las políticas no han sido coherentes, siempre han sido como coyunturales y también muy pensados en la parte electorera, ¿no es cierto? Entonces, desde su espacio, ¿cómo romper con esto, no es cierto? ¿Cómo gestionar, cómo acercarse, cómo vincularse a la comunidad para tener un proceso de construcción colectiva, pero también siendo parte de esta construcción, no solamente como muchas veces se ha repetido, crear estas políticas desde el escritorio, desde lo lejano, ¿no es cierto? Qué bien, ahora entendí perfecto. Me parece importante dos elementos aquí que analizar. Uno, no hay que esperar que la cultura, la ciencia, el arte, la música, no hay que esperar que venga desde el Estado. El Estado tiene que responder a una lógica comunitaria. Allí creo que estamos de pronto cometiendo, ¿no es cierto?, dejando en el papel del Estado para que fortalezca nuestra identidad cultural. No nos olvidemos, etimológicamente, ¿qué es la cultura? ¿Quién la produjo? ¿Y en qué tiempo? En los tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Ahora mismo no acuerdo el autor, gracias más bien por hacerme recordar, estaba leyendo, ¿no? ¿Dónde nació la cultura? La cultura nunca la produjo las clases dominantes. La cultura, el arte, la agricultura, por eso viene agricultura, o sea, del agro. Los que producieron la cultura fueron esos campesinos que fueron dominados muchos años atrás. Así que creo que vale la oportunidad, este segundo tema, volver a encauzar, a empoderar, de que deben ser esas comunas, esos colectivos, los que con plata, sin plata, con proyecto, sin proyecto, con políticas, sin políticas, están sosteniendo, solo ahí se convierte en un sustento, pero así, real, de la cultura de los pueblos y nacionalidades. Y lógicamente, esto no podemos convertir como en una cuota política. Ahí está el error más grande que muchas veces dejamos nomás, ¿no? Todo lo que producimos los pueblos en un momento de la coyuntura electoral, queremos fortalecer eso y de pronto en la calentura electoral entregamos también eso lo que ha producido el pueblo. Así que aquí creo que cabe nuevamente esta palabra que decimos no. Las comunas, las comunidades, pueblos y nacionalidades debemos tener autonomía política, independencia política, que esta política, el quehacer político, no sea únicamente entendido el quehacer electoral. Ahí están las confusiones de los conceptos. Esto es lo que estamos debatiendo en este momento, es una política sobre la cultura. ¿Quiénes producen? ¿Quiénes sostienen? ¿Y quiénes tenemos que definir en un país plurinacional y en un país intercultural? Entonces, volviendo a todo aquello, me parece importante, y ahí saludar a Anita. Mis guaguas mismo están compartiendo con algunos espacios con usted, y es más, yo mismo, por ejemplo, el idioma quichua lo estamos recuperando. Tenemos 2 generaciones que hemos perdido de nuestro pueblo, y a veces dicen, este no es indígena porque no habla quichua, y empezamos a discriminarnos entre nosotros mismos, pero nunca nos preguntamos por qué perdimos el idioma. Por ejemplo, mis 2 generaciones, que mi papá mis abuelos fueron los últimos que cultivaron el idioma, porque fuimos obligados, sometidos a un proceso hacendatario, donde cualquier compañero o hermano que hablaba quichua simplemente era sometido a un proceso tan doloroso que tuvimos que obligadamente, en este caso, perder el idioma. Esto estamos en este momento reconstituyendo muchos territorios, y en ese sentido nosotros tenemos esa fuerza para decirla. Esto lo que estaba conculcado dentro de las haciendas, dentro del Huasipungo, conculcado la reproducción de nuestra identidad cultural, pues ahora tiene que ser con mayor fuerza. Así que pido, algunos jóvenes a veces por vergüenza no hablan, cuando nosotros en cambio estamos diciendo, oiga, por un proceso doloroso no la tenemos, estamos en la obligación. Así que estoy también en procesos de formación, espero, es más fácil aprender lecturas, no hacer de pronto resúmenes de lecturas, que muchos
tan difícil aprender todas las formas de hacer cultura, la música, el canto, todos estos temas tienen que estar tan guardados en las comunidades y hay que recrearla. Y en ese sentido, de pronto no esperar planificación de la política sobre la cultura desde el escritorio. Ahí estamos jodidos. Ahí no produciríamos como nuestros antepasados ya lo hicieron. Muchas gracias. Pechani, Mashi, Leonidas, sí, creemos definitivamente que esto tiene que ser una construcción colectiva, no esperar de los otros y entregar mucho desde aquí, pero también siempre ir integrados hacia ese objetivo, ¿no es cierto? Que también creo que estamos en esa lucha de recuperar las lenguas. Mashi, Saiwa. Gracias, Mashi, Leonidas. Justamente estamos en ese proceso y en irnos como encontrando dentro de diferentes movimientos y en este caso justamente para conversar con el Mashi Leonardo. Y claro, que nos vaya contando un poquito él, qué organizaciones formaron parte del movimiento de liberación negra e indígena en el 2020 y qué metas tienen para este año, y entrando un poquito más ya con el trabajo que ha venido realizando el movimiento. Y también nos gustaría saber cómo organización comunitaria se puede ser parte de este movimiento o no, para ir como tejiendo un poco más los diferentes trabajos o ir juntando los diferentes trabajos dentro de este movimiento. Mashi Leonardo. Muchas gracias, Cuyur. Claro, es muy importante el tema del arte y la cultura como forma de resistencia. Nosotros desde los pueblos indígenas imitábamos los sonidos de los animales, del agua, ¿no es cierto? Y esto ha sido la base de nuestra cultura, ¿no? Las diferentes expresiones culturales de nosotros. Y ahora, cómo nosotros como pueblos indígenas utilizamos el arte y la música como forma de resistencia. Asimismo, el año pasado, nosotros, viendo lo que acontecía a nivel internacional por el tema de la pandemia, por el tema del racismo sistemático, que se vive en todos nuestros países, viendo lo que pasaba con nuestros hermanos en Estados Unidos, con los hermanos de las comunidades negras, ¿no? Con todo el tema del racismo. Una de las cosas que más me supo sobresalir el año pasado fue de cómo invitamos a las organizaciones y a los jóvenes y a las diferentes personas a ser parte de este movimiento, ¿no? A ser parte y que consuman y que lo que nosotros estábamos generando. Nosotros estamos generando videos, trabajamos el año pasado en generar una semana de acción. Y una de las cosas más importantes fue el tema de incentivar la música y el arte, y que así como trabajamos con ustedes el año pasado, hicimos un video musical, conglomeramos gente de músicos, artistas, y eso fue el arte atrae gente, el arte atrae a las bases, el arte atrae a la comunidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y no todo las otras formas de expresarnos, ¿no? En nosotros de nuestra protesta social para pedir lo que nos han quitado, ¿no? Por nuestras luchas de equidad, de igualdad, por todo lo que nos ha pasado. Nosotros como utilizando la música y el arte como una herramienta de resistencia ha sido muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo que nosotros los jóvenes y la gente de las comunidades de los pueblos originarios ya utilizamos este tipo de herramientas. Ahora a un espacio mucho más grande, decir cómo las comunidades a través del arte se forman, ¿no? El compañero Leonidas nos contó acerca de unas escuelas que se hicieron. Se hacen escuelas de arte, se hacen escuelas de música, en donde nosotros podemos expresarnos de esta manera y enseñar a las futuras generaciones acerca de nuestra cultura, de nuestro pasado histórico y de nuestra visión hacia un futuro. Nosotros desde el Movimiento de la Liberación por los Pueblos Indígenas y Negros del Continente estamos invitados a todas las organizaciones, movimientos sociales de base, indígenas y de los pueblos de las comunidades negras en todo el continente a participar con nosotros. Nosotros justamente este año
hemos abierto un fondo para diferentes cosas como en temas de resistencia, protestas pacíficas, para apoyar las movilizaciones sociales en diferentes partes del continente. Estamos apoyando a diferentes organizaciones a que se unan y trabajen con nosotros para definir y visionar entretejidamente qué futuro es el que nosotros queremos. Nosotros, así como protestamos, también proponemos, y nosotros estamos proponiendo que nuestras bases nos propongan cosas para nosotros poder apoyarles. Así que todas las organizaciones indígenas y de comunidades negras del continente están invitadas a participar. El año pasado participamos con más de 140 organizaciones de base. Participó la CONAIE, participaron organizaciones de Brasil, Ecuador, Perú, México, Canadá, Estados Unidos. Tenemos organizaciones de comunidades negras e indígenas, como les había dicho, en todo el continente. El año pasado estábamos en 6 países y este año se han sumado muchas más organizaciones. Ahora mismo estamos en 22 países y estamos ya planeando las acciones que vamos a hacer en torno al 12 de octubre. Nosotros hemos tomado el 12 de octubre como un día de la liberación, un día de liberación de los pueblos indígenas y negros en todo el continente. Así que invitamos a la gente de organizaciones de base a que se unan con nosotros. Vi que estaba nuestra página web ahí, el link. Por favor, métanse cualquier cosa en nuestras redes sociales. Estamos haciendo varias cosas utilizando las diferentes plataformas, ya que como había dicho, nosotros somos los quichuas y los indígenas del siglo XXI. Entonces estamos tratando de diversificarnos y utilizar las diferentes plataformas, ya que la solidaridad viene por todos lados y la unidad hace la fuerza, y nosotros estamos aquí para el fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas y negras en todo el continente. Muchas gracias. Gracias, Mashi, Leonardo. Y justamente ahí queda ya la invitación hecha por el compañero para seguirnos juntando, ¿no? Justamente para seguirnos juntando. Y qué mejor a través del arte, ¿no? A través de las diferentes expresiones artísticas como tal. Continuamos y pues vamos a hablar un poquito más y, bueno, presentarles también el video de Muyumi Canchik, Mashanita. Vamos a hacer un poco de reflexión sobre este video para pasar al video como tal. Yupaychani mashi kuyur, yupaychani tukuya mashi kunata kikikuna pasimita karashkamanta. Justamente Leonardo nos acaba de decir, el arte atrae a la comunidad y el canto y la resistencia ha estado muy cerca de nosotros. Y la música como un instrumento poderoso de lenguaje que nos va conectando a las conciencias, ¿no es cierto?, de una manera mágica, de tocar el interior del otro, la música, el movimiento, el color, la poesía y sus múltiples combinaciones son mensajes transmitidos a través de generaciones y son mensajes que afirman nuestra manera de ver el mundo. Ahora les invitamos a este nuevo trabajo audiovisual que hemos trabajado en conjunto con nuestra organización Sinchi Warmicuna y con el movimiento que nos acaba de contar Leonardo, Muyumi Canchik. Este Muyumi Canchik canta a los pueblos, a la diferencia de todas estas, a la diversidad de todos estos pueblos y la riqueza de las culturas, que es una iniciativa precisamente artística que se vincula a este día de la liberación que justo nos hablaba Leonardo, y que se propone hacer esta canción en colaboración con varios artistas ecuatorianos de los pueblos indígenas, afros, mestizos, para crear, grabar y filmar esta obra artística. Vamos aquí, se va tejiendo entre los sonidos amazónicos, entre los cununos afros, entre bombos, paxias y guitarras. Muyumi Canchik con ustedes, y así vamos presentando nuestro nuevo trabajo de esta organización Sinchi Warmicuna con ustedes. Jesús Chino, nos repensando, reconstruindo, resistindo. 528 years of liberation, persisting,
reseeding, rebuilding, rethinking ourselves, resisting. 528 años resistiendo, resembrando, repensando, reconstruyendo. Como semillas en la tierra, resistimos, florecemos, sin chiachi, sin sarinchi, alimentados por el sol, alpa mami, bajo la tierra, bajo el sol, bordando páramos de quinoa, bajo los cantos y la luna. Millones que cantamos, seguiremos floreciendo hoy para construir en comunidad. Hoy, 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 oh piripipi, como palo en mangle, Hoy resistiré, en mandato ancestral. hoy resistiré, Voy soltando la palabra, hoy resistiré, chonta, cuero y pambi. hoy resistiré, Venimos de monte adentro, hoy resistiré, originarios y africanos, hoy resistiré, pueblo unido en la raíz. hoy resistiré, El mandato es resistir. somos piel de ayer, el surco de hoy, equilibrio y luz. Ya somos mazorca de voces, ya resistimos, Pactacatishu. Bajo tierra es estar arriba con la vida. Para el futuro, para nuestros guaguas, seguimos aquí hasta morir si es necesario. Estamos porque nuestros corazones laten en esta lucha. Bajo tierra desde el sur, con los páramos bordados de quinoa. Resisting, resistiendo. Yupaychani tukuya mashikunata yupaychanchi uyaspakatishkamanta kaypikanchi kikinkunawan. Somos piel de ayer, el surco de ayer, equilibrio y luz. Ya somos mazorca de voces, ya resistimos. Pacta Katishun. Pacta Katishun ñawpama mashikuna tukuyllakuna tandanas wishpak ñukanchik runa shimikunata sinchiachishpak katinapaj. Y bueno, y esta pregunta va dirigida para el compañero Leonidas. Compañero Leonidas, usted es papá, usted es músico, tiene a su compañera. ¿Qué significa la familia para usted? ¿Cómo ha sido integrada la familia en toda esta vida y ajetreo que viene usted de una manera liderándonos a nosotros y a los pueblos y nacionalidades? Y justamente usted hablaba antes del mandar obedeciendo, ¿no es cierto? Y en ese marco, ¿cómo se articularía en este periodo de gobernanza que está al frente de la CONAIE? ¿Cómo se articularía usted con los profesionales del arte de los pueblos y nacionalidades? Muchas preguntas. A ver, estimados compañeros, yo soy padre de 2 niños, uno de 10 años, el que está aprendiendo el
¿cómo se llama estas cosas grandes? La batería, y mi niña de 5 años que está haciendo los sueños que no pude cumplir, aprender el violín. Así que estoy tan emocionado. Hemos acordado cuando aprenda la batería, mi niña aprenda el violín, como yo sé guitarra, Kena también, y bueno, también mi esposa que cante algo, entonces ya vamos ahí a hacer un conjunto. Así que estoy muy emocionado, sobre todo el violín, que era mi sueño de poder aprender, pero no lo pude realmente, no me dio el tiempo ya de la juventud, ya tocó ser dirigente y entonces hay complicados. Yo creo el tema de la familia es un tema muy complejo, eso también hay que reconocerlo. Yo tengo en este momento 11 años de una relación, ¿no? Y en ese proceso realmente, cuando no hay entendimiento, lógicamente, puede generar un rompimiento en la familia. Y eso, al menos en mi caso, con 2 pueblos diferentes, 2 visiones diferentes, más complejo todavía, ¿no? Pero jamás hemos acabado en un nivel de violencia, jamás hemos acabado de pronto en insultos, muchas veces se ha generado niveles de discordia, sí, efectivamente, pero siempre hemos sabido llevar en ese nivel, en ese respeto. Así que me parece, al menos para la vida de los dirigentes, estamos obligados a que una de las conductas dentro de la sociedad sea demostrar que se puede administrar la casa, se puede administrar la familia. Y en ese proceso, lógicamente, también entender que muchas veces, por el papel del ser dirigente, también hay muchas situaciones que no permiten avanzar con la familia. Y ahí yo siempre he dicho, ninguna familia debe construirse por obligación o porque está viendo la gente por un moralismo, sino debe construirse realmente por una relación de respeto y por una relación de felicidad. Si es que no es feliz ya, pues, no se puede tampoco, ¿no es cierto?, vivir en estos patrones de referencias de irrespeto o de violencia. En ese proceso también he visto compañeros dirigentes que por estas situaciones, ¿no?, a veces que muchos nos metemos tanto a la organización que nos olvidamos de la familia. Y en ese momento, cuando se descompensa la familia, desequilibra la familia, lógicamente termina con rompimientos. Así que un mensaje a nuestros compañeros dirigentes: si realmente podemos sostener una familia, podemos ser una referencia, realmente podemos también sostener los procesos organizativos. Allí no daría más elementos también. Ya uno también tiene que aprender a cuidar la palabra en esos términos, ¿no? Pedir que el aporte de cada miembro de la familia es muy importante, absolutamente importante. Ahora, ya dentro de este proceso organizativo, ¿cómo estamos pensando nosotros articular la música, el arte, ¿no? Tenemos una planificación, un sueño, que eso estaba instalado también en el movimiento indígena. Nosotros, desde esta perspectiva de la lectura histórica que hemos hecho, si bien es cierto, son lo que hace la gente, la agricultura, ¿no es cierto?, que produjo la cultura, por eso está clarito, agrocultura, ahí nació realmente la cultura. Si eso necesitamos cultivarla día a día, aquí como tema central, incluso ya hemos puesto como en el eje transversal, la resignificación de los 4 raimis sagrados. Entonces decimos que no sea, no, de pronto un fortalecimiento que ha tenido el pueblo Otavalo, el pueblo Saraguro, el pueblo Cañari, los otros pueblos que también estamos, ¿no es cierto?, reivindicando esta celebración de los 4 raimis. Entonces, en nuestra planificación como pueblos y nacionalidades, como dirigentes ahora que estamos a nivel nacional, es poder resignificar el tema de los 4 raimis que están articulados alrededor del sistema agrícola, agrario de los pueblos y nacionalidades. O sea, cuando uno habla de Collarraimi, ¿no es cierto?, en septiembre decimos, sí, es el tiempo de la feminidad, el tiempo de la mujer, pero si vamos a los aprendizajes históricos, lógicamente es la apertura de la madre tierra, ¿no?
para depositar en la fertilidad de la madre tierra. De ahí viene, ¿no es cierto?, el Capac Raimi, lógicamente es el tiempo de los niños. Si conectamos el tiempo de la Navidad, es el tiempo de los caramelos, es el tiempo de los, en este caso, de la deshierva, la articulación del agro. Si pasamos en este caso al Pauca Raimi, 21 de marzo, es la celebración de los granos tiernos. Ahí mismo está conectado en este sincretismo religioso que celebramos también la Pascua. Dentro de la Pascua, bueno, yo respeto absolutamente todas las formas de realización de nuestra espiritualidad. Por ello trabajaba mucho dentro de la iglesia esta idea de la inculcación del evangelio. No niegue lo uno lo otro. Pero esto dentro de nuestra tradición está absolutamente intrínseco, ¿no es cierto?, relacionado en esta idea de la inculturación dentro de nuestros procesos. Allí, por ejemplo, la Pascua. Dentro de la Pascua está la fanesca. La fanesca es nuestro propio, ¿no? De pronto hay otros elementos que están construidos alrededor del sincretismo religioso, sí, efectivamente, pero en sí es la consecución alrededor del agro, de la cultura. Y el 21 de junio, lógicamente, el Inti Raymi, la celebración, en este caso, de los granos secos, del tiempo de la madurez, la relación con el Taita Inti, ¿no? Entonces yo creo, ahora al menos en la agenda que hemos planteado, estamos revisando todos los mandatos que nos dejó el 7º Congreso. De los 67 mandatos, estamos construyendo en ejes de trabajo. Y dentro de aquello está la resignificación de estos 4 raimis, que es la posibilidad de seguir cultivando, cuidando, regando la agüita para seguir cultivando nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras identidades, y que allí invitamos a nuestros jóvenes que hacen música, que hacen arte, que hacen literatura. Estos deben ser los tiempos para realmente demostrar que hay presencia de la nueva generación articulado dentro de nuestras dinámicas estructurales, de las comunidades, de las organizaciones. Así que, estimados compañeros, otro momento hablaremos también cómo estamos pensando la articulación de los profesionales. No, aquí hay capacidades instaladas, la ciencia, la tecnología, el arte. Muchos jóvenes indígenas se han destacado en el Ecuador y en el mundo. ¿Cómo debe, a partir de eso, articular el movimiento indígena y seguir siendo humildemente este aporte al desarrollo de la sociedad? Muchas gracias. Yupaychani Mashi Leonidas, desde sus espacios de gobernanza, plantea resignificar los raimis que están regidos precisamente por los ciclos agrofestivos, que bueno, estos mandatos se han hablado del 7º Congreso, nos ha dicho el compañero Leonidas. Mashi Saiwa, gracias, Machenita, gracias, compañero Leonidas, también, y claro, justamente hace rato íbamos hablando de las diferentes articulaciones, ¿no?, de los diferentes trabajos, de las diferentes redes que también se van realizando con la finalidad de ir resistiendo, tal vez, ¿no?, como decíamos. Esta pregunta para el maestro Leonardo: ¿cómo él ha venido articulando justamente sus experiencias profesionales con las comunidades amazónicas, maestro Leonardo? El tema de articulación creo que es muy importante. Hay una cosa que es bastante importante reconocer en el tema de los pueblos indígenas, como expresó Leonidas hace un momento. Él le gustaba la música, pero de un momento a otro le tocó ser dirigente. Muchas veces en las comunidades indígenas, sobre todo, la gente no tiene otra opción que ponerse en temas de dirigencia, ¿no?, en temas de articulación, porque estamos con todo el tema del extractivismo, el tema de la lucha por la igualdad, la equidad de nuestros pueblos, una lucha por el tema del COVID, ¿no? Hay que articular bastante. Yo desde muy temprana edad vi lo que era el tema de la lucha en contra de la extracción petrolera en la Amazonía. Y me interesé bastante porque decía, yo vengo de una comunidad en la provincia del Napo, en los altos del río Napo, donde está en la unión del río Jatunyacu con el río Iluculín. Y nuestra comunidad es una comunidad relativamente pequeña de 60 familias, y a los 13 años me fui a visitar una comunidad en el norte de la Amazonía y vi
cómo esta comunidad donde que habían niños de mi misma edad estaban enfermos, tenían que tomar agua del río que estaba contaminado por el petróleo. Entonces me di cuenta que no todo es igual, no todas las comunidades indígenas, y cómo nosotros tenemos que resistir y aprovechar. Y desde esa ocasión, desde esa experiencia, dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Para poder apoyar a la articulación de mi comunidad también con el mundo, porque muchas veces las comunidades indígenas están rezagadas, ¿no? Y nuestros abuelos, digamos, la generación de mi abuelo ya trabajó en generar una organización, una institucionalidad para el movimiento indígena. Se creó la CONAIE, ¿no? En la generación de nuestros abuelos. De ahí vino la generación de nuestros padres, que también lucharon la generación de nuestros padres fue la primera generación en salir a la ciudad, ¿no? En tratar de salir a la ciudad, ser parte de la sociedad civil. Y muchas veces, como todo el tema de racismo ya estructural que está dentro de la sociedad, muchas veces han tenido que luchar por eso, ¿no? Y de ahí viene nuestra generación. Yo creo que nuestra generación es la clave, ¿no? Para la articulación y la defensa política, estructural, ser parte de la sociedad civil organizada, porque nosotros ahora mismo vemos con el tema de la pandemia, cómo nuestros pueblos, los pueblos indígenas, negros, y de los pueblos de personas indígenas sufrieron más alrededor del mundo, ¿no? Las personas indígenas y de comunidades negras son las que más sufren violaciones por parte del Estado, sufren el tema del cambio climático. Las comunidades viven al lado de los ríos, al lado de los cerros, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a buena educación. Entonces, nosotros tuvimos que prepararnos. Yo personalmente estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y ahora trabajo completamente 24 horas mi vida en temas de apoyar a organizaciones indígenas y negras de base, ¿no? Para apoyar a mi comunidad que ahorita en este momento está resistiendo a la minería. Para nosotros el extractivismo es muerte. Para nosotros lo que tenemos es nuestro territorio, nuestra cultura, es lo único que tenemos para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces creo que nuestra generación es la que tiene que luchar por las vidas de nuestra generación y dejarle algo a la siguiente generación. No como un tema capitalismo, un tema capitalista que el capitalismo quiere monetizar todo. Nosotros queremos dejar esta relación que nosotros tenemos con nuestra tierra, con el agua, con el aire, con los 4 elementos, con nuestros antepasados, con el mundo espiritual, y también ver al futuro, envisionar un futuro en el que todos y todas nosotros vivamos en paz, en igualdad, en solidaridad. Nosotros hablamos desde la Organización de los Pueblos del Movimiento de Liberación de los Pueblos Indígenas y Negras, hablamos mucho del tema de la solidaridad, ¿no? De los valores, de la justicia, de la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad mutua? Nosotros no queremos decir que nosotros, como pueblos indígenas y negros, nos estamos lamentando. No nos estamos lamentando. Nosotros estamos resistiendo y estamos luchando y estamos comprometidos en crear políticas y proponer y hacer propuestas al gobierno estatal y hacer propuestas en nuestra localidad de cómo es nuestra visión de vida, cómo son nuestros planes de vida. Nuestros planes de vida incluyen el tema de la protección de los recursos naturales. Nosotros justo en la pandemia nos dimos cuenta que la gente en las ciudades no se da cuenta que de dónde salen los productos, ¿no? Los productos salen del campo. ¿De dónde sale el agua? El agua sale de los cerros, de las montañas, de la Amazonía. El río Amazonas es la vertiente de aire más importante en el planeta, ¿no? Y dice que tiene un río sobre el Amazonas, que es uno de los más importantes para el agua fresca a nivel mundial. Entonces, de eso nos damos cuenta. Nosotros tenemos que recordar que los pueblos indígenas representamos menos del 5% de la población a nivel mundial. Y
nosotros somos los que protegemos más del 80% de los bosques a nivel mundial. Entonces es un claro índice de por qué nuestras voces tienen que ser escuchadas, de por qué nosotros tenemos que estar en el proceso de toma de decisiones. Muchas veces se toman decisiones acerca de los pueblos indígenas o del cambio climático, de los impactos del cambio climático o temas muy importantes donde nosotros no estamos participando. Entonces nosotros tenemos que luchar por estar en estos espacios y porque nuestras voces sean escuchadas, ¿no? Ya no estamos aquí más para callar, sino para proponer y seguir adelante. Pechani Mashi, Leonardo, muchas cosas, muchos pensamientos, muchas preguntas, más tiempo necesitamos para ir como conociéndonos más y también conociendo nuestras propuestas, las propuestas de ustedes, para seguir vinculándonos en estos trabajos comunitarios, ¿no es cierto? Resistir, repensar, reconstruir, solidaridad mutua ha sido alguno de los términos que ha utilizado Leonardo, que nos parece súper importantes, pero bueno, vamos cerrando ya este espacio de conversación, canto y resistencia. Yukanchik sinchi warmikuna shina, kushikushka kanchik kikinguna ñukanchipaj ukukuna mashamushkangichik, rimarishpa katingapaj ashtawan kikingunapa yuyaitapas riksichishpa katingapaj mashikuna. Como semillas en la tierra, resistimos, florecemos, alimentados por el sur, bajo la tierra, bajo el sol, bordando páramos de quinoa, bajo los cantos y la luna. Y bueno, vamos a hacer un pequeño... unas preguntas súper cortitas que solamente ustedes nos van a responder con un término, con una palabra concreta nada más. Y voy a empezar con Leonardo. Y así vamos cerrando esta conversación linda. Agradecerles también a ustedes que se han dado este tiempo en todos sus ajetreos para conversar con nosotras y conversar con todas las personas que también están pendientes de sus trabajos, de nuestros trabajos. Saludarles a ellos también y a ellas que nos están mirando a través de Facebook Live de Sinchi Warmikuna. Y el ejercicio consiste en esto. Vamos con Leonardo. En una sola palabra, ¿qué significa la Amazonía para usted? La Amazonía para mí, vida. En una sola palabra, ¿qué significa las mamas cantoras de su comunidad? Justicia. En una sola palabra, ¿qué significa resistir para Leonardo? Es el summa causa. Pechani Mashi Leonardo, Katipashi Mashi Saigo. Ahora. Gracias, Mashanita. Y continuamos, bueno, mejor dicho, ya vamos cerrando ya este espacio de compartir la palabra. Gracias, hermanas Leonidas y hermanas Leonardo. Mashi Leonidas, en una sola palabra, ¿qué significa para usted reconstruir? Está como repetido en algún sonido. Por favor, repítanme. En una sola palabra, ¿qué significa reconstruir para usted? Volver a vivir. ¿Ya? En una sola palabra, ¿qué significa para usted repensar? Continuidad histórica. Y en una sola palabra, ¿qué significa para usted las luchas organizativas? Poder. Lindo, muchas gracias. Nos quedamos con esta sensación de poder hablar con ustedes, aunque sea por este medio tecnológico. Ojalá que en algún momento nos podamos sentar a conversar las mujeres y los hombres de las comunidades que estamos en esta misma lucha. Amazonía, vida, mamás cantoras, justicia, resistir, sumas causa, reconstruir, volver a vivir, repensar, continuidad histórica, lucha organizativa, poder, nos han dicho los compañeros. Y así nos despedimos con ustedes. Bueno, un mensaje final de parte de ustedes. Nosotras como Sinchi Warmikuna queremos agradecerles, abrazarles con nuestros cantos y hacerles y contarles que nuestra historia a través del canto sigue en una lucha permanente para descubrir las voces de nuestras mamás, para seguir cantando esas voces que nos dejaron
con esta responsabilidad de seguir sembrando esta semilla. Shina mashikuna, luchanchik, mashisaiwa katipashun, shinapash kipaman mashi Leonidas y Leonardo katichunchik. Yupaychani, muchas gracias de todo corazón a todos los compañeros y compañeras, y sobre todo a nuestros compañeros Leonidas Issa y Leonardo Cerda. Y pues justamente decimos que el canto es parte de nuestras vivencias como madres, como padres, como hombres, como mujeres, como comuneros, pero sobre todo como seres humanos que conformamos este tiempo-espacio de la vida. Resistimos a través del canto, resistimos con el canto y resistimos por las diversas voces que conformamos este Ecuador intercultural. Yupaychani Mashikuna, gracias compañeras y compañeros. Mashi Leonidas, Mashi Leonardo, sus últimas palabras, por favor. Quiero reiterar mi agradecimiento, estimadas compañeras, compañero Leo, qué gusto compartir contigo este espacio tan importante. Realmente hay que hacerlo estas conversaciones para que todo lo que hemos ido aprendiendo en todo nuestro tiempo podamos recrearla ahora que tenemos responsabilidades. Solo creo que es un tiempo de volver a reconstruirnos, es un tiempo de volver a juntarnos. Muchas diferencias hemos tenido, sí, efectivamente. A veces hemos quedado en el límite de nuestras parcelas de poder. Creemos que tenemos poder. No, el poder es colectivo, el poder es construido, el poder está en las bases. Y ese poder está en el arte, la música. Si no tenemos estos elementos sagrados, simplemente no vamos a poder enfrentar con toda esta civilización de la muerte. Podemos tener incluso capacidad técnica, podemos tener incluso capacidad científica, pero si no conectamos con la sabiduría de los abuelos, simplemente no vamos a poder tener este poder. Así que les invito, esta generación, las generaciones pasadas, las generaciones que vendrán, finalmente nosotros somos el camino de ese sueño de nuestros abuelos. Así que mis hijos serán los sueños de nosotros y así construiremos los sueños de nuestros sueños. Y ahí quiero también a los jóvenes, sobre todo los que hay un estudio, ¿no?, que estamos como desapareciendo las civilizaciones de muchos pueblos y nacionalidades, ¿no? Dentro de las Naciones Unidas, de las 853, se dice que 350 están en procesos de desaparición y en muchas veces pudiendo ser evitados, nosotros mismos estamos siendo parte para que desaparezcan estos pueblos. Así que a los jóvenes invito, empecemos a recuperar esto, desde poniendo nuestros nombres. No, en muchas veces puede ser que ya nosotros con lo que nos han bautizado nos quedamos, pero eso traslademos a nuestros hijos. Por eso yo había empezado en este camino con mis hijos, ¿no? Taki Sarawi, Malco Aizuro Wilca, cuando dijeron los taitas, dijeron, oiga, pero ese nombre es muy pesado, ¿cree que el Wilca va a cargar semejante cosa? Entonces ahí estamos ayudando a cargar lo que realmente han dejado nuestros mayores, ¿no? Y finalmente decir que somos nosotros, los humanos, somos la representación física, biológica, espiritual de la Madre Tierra. Así que no vamos a luchar por salvar los pajaritos, no vamos a luchar por salvar el agüita, no vamos a luchar por salvar de pronto, decimos, el aire. Vamos a luchar porque nosotros somos eso. En nuestras venas corre el con verangre. Está en nuestro ser este espíritu del fuego. Está en nuestros pulmones el aire. Así que no tenemos que inventar ninguna situación, salgamos a veces también de estas valoraciones científicas, los porcentajes. Nosotros, si queremos realmente seguir siendo seres humanos, no tenemos otra opción que luchar. Si no, vamos a ir juntos. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que explotan, los que no explotamos, los que defendemos la vida, los que no defienden la vida, todos juntitos vamos a ir al despeñadero. Yo creo, al menos los que estamos conscientes, estamos en la obligación a los que están acabando con la vida a decir un momentito, un ratito, esto está pasando y vamos a sostener la lucha y la resistencia. Ayúdennos, compañeros, nos han delegado una responsabilidad. Nunca, ahí está compañera Saigua, jamás hemos construido liderazgos individuales, porque podemos convertirnos en fanáticos y eso hace mal a las organizaciones. Construyamos estos liderazgos colectivos, que el poder sea colectivo. Desde allí sí vamos a poder sostener las transformaciones que propongan los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias.
estimadas compañeras y compañero Leo. Muchas gracias. Nosotros, yo creo que solo uniéndonos podemos generar un mejor futuro para toda la humanidad y que la diversidad sea honrada, ¿no? Diciendo, haciendo y proponiendo a través de la unidad, de la justicia y de la solidaridad. Estamos aquí los jóvenes en esta nueva generación para luchar por estos espacios, para luchar por la naturaleza, para luchar por la continuidad de los pueblos y nacionalidades. Así que muchas gracias por este espacio. Sinchi Warmicuna, siempre un gusto aquí poder participar y poder dialogar. Gracias al compañero Leonidas Issa como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es un gran honor estar aquí, ver que la dirigencia también está hablando de todos estos temas, ¿no? que nos interesan a todos nosotros. La música, el arte, como forma de resistencia, es parte de la lucha, es parte de la resistencia, es parte de nuestro futuro. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Ipaichanchi Machicuna. Y vamos a cerrar con este video que justamente se ha trabajado en este marco de la unidad de los pueblos y nacionalidades, de los cantos diversos, de la unidad en esta palabra de los cantos que nosotras proponemos como Sinchi Warmicuna. Muyumi Kanchik Machicuna y Shina Tukuchinchik Nyukanchik Rimaykunata. Ipaichanchik Machicuna. Resistindo, nós repensando, reconstruindo, resistindo. 528 years of liberation, persisting, receding, rebuilding, rethinking ourselves, resisting. 528 años resistiendo, resembrando, repensando, reconstruyendo. Como semillas en la piel, resistimos, florecemos, sin chianchi, sin sarinchi, alimentados por el sol, alpa mamami, chipi, bajo la tierra, bajo el sol, bordando paramos de aquí, bajo los cantos y la luna. Millones que cantamos, seguiremos floreciendo hoy para construir en comunidad. Hoy, 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 oh piripipi, como palo en mangle, hoy resistiré en mandato ancestral. Hoy resistiré, voy soltando la hoy resistiré, chonta, cuero y pambi. Hoy resistiré, venimos de monte adentro. Hoy resistiré, originarios y africanos. Hoy resistiré, pueblo unido en la raíz. Hoy resistiré, el mandato es resistir. Equilibrio y luz, ya somos mazorca de voces, ya resistimos Pactacatishu. Bajo tierra es estar arriba con la vida,
para el futuro, para nuestros guaguas. Seguimos aquí hasta morir si es necesario. Estamos porque nuestros corazones laten en esta lucha. Bajo tierra desde el sur, con los páramos bordados de quinoa. Resisting. Resistiendo. Bye, amigos.